Bueno, buenos días a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast Café Enfermero. Hoy tenemos un invitado muy especial, y es invitado especial porque es muy amigo mío desde hace muchos años. Y bueno, les presento, es Daniel Ramos, ¿no? Mejor dicho, que es graduado, o licenciado, graduado, ¿no? Graduado ya. Graduado en Historia en la Universidad de Burgos y también lleva una cuenta de divulgación científica conmigo, que es importante recalcarlo. Tiene la camiseta ahí, tienes la cámara ahí por si quieres mostrarla, tienes ahí más allá de... Bueno, y lleva una cuenta que es más allá de divulgación científica, él hablaba especialmente de historia. Y bueno, hemos pensado que sería muy interesante reunirnos y hablar, porque lo solemos hacer muchas veces cuando estamos tomándonos una cerveza, pero creo que es importante también hacer un podcast, hablar de ello, acerca de los cuidados sanitarios en la prehistoria. Porque hay un montón de ejemplos, Dani, que sí. Bastantes, exactamente, sobre el cuidado, porque todos pensamos en la enfermería, bueno, los que estudiáis enfermería y los que lo sepáis, Florence Nightingale fue la primera enfermera de la historia a mediados del siglo XIX y a partir de ahí surge el concepto de enfermería, pero el concepto de cuidado es algo que lleva existiendo muchísimos más años, ¿no? Sí, de hecho, lo que son los cuidados como tal es algo que pertenece al género, vamos a decirlo así, pertenece al género Homo, a los humanos, pero dentro de los humanos no solo estamos los Homo sapiens, que somos nosotros ahora mismo, sino que de hecho los casos más paradigmáticos, vamos a decirlo así, de cuidados, que por ejemplo podemos encontrar en la península son de Homo heidelbergensis, que por ejemplo lo podemos ver en individuos como Elvis, o en individuos como Miguelón, que se encontraron en la cima de los huesos, en Atapuerca, que tienen una antigüedad de unos 400.000 años aproximadamente, y esos individuos ya se sabe que recibieron importantes cuidados por las patologías que tuvieron, y además, oye, pues como son ejemplos de la Tierra, pues empezamos por ahí. Claro, es interesante que en España tenemos una gran cantidad de restos fósiles que nos muestran cómo fue nuestra historia, y como estabas diciendo tú, yo creo que sería interesante buscar ejemplos, porque nos has traído varios ejemplos que demuestran que ya hace 400.000 años existían cuidados a personas de la tribu, porque en aquel momento literalmente los seres humanos eran tribus, ¿no? que sobrevivían. Vamos a decir que eran grupos relativamente pequeños, grandes si lo comparamos con otros mamíferos sociales, pero vamos a decir que sí, se trata de unos grupos medianos aproximadamente, unas tribus. Y bueno, como te digo, estos son los ejemplos del territorio nacional, por decirlo así, más paradigmáticos, pero luego tenemos otros más recientes en el tiempo, eso sí, como es el caso del abrigo rocoso de San Juan ante Porta Latina, en La Guardia, que es un caso también de cuidados, pero digamos que tiene un matiz un poco diferente. Yo creo el trasfondo de los cuidados que se dan en San Juan ante Porta Latina tiene un caso diferente a los que vemos en Atapuerca, como te digo, en el caso de Elvis y Miguelón. Si quieres, pues podemos hablar de ello un poco. Sí, mira, si quieres podemos empezar con Miguelón y Elvis, porque tengo apuntado aquí, bueno, que son dos restos fósiles, ¿no? Que se han encontrado en la cima de los huesos, como me has dicho. Y tienen cosas importantes. Podemos empezar por Miguelón si quieres, vale, que tuvo un caso de septicemia. La septicemia es se han encontrado unos restos. ¿Puedes contarnos un poco la historia de Miguelón? Yo la parte técnica te la dejo a ti, todo lo que es referencia... Hasta donde sea. Hasta donde tú puedas llegar yo te lo dejo a ti, ¿no? Pero sí, lo que le pasó básicamente a Miguelón, bueno, se calcula que es un individuo de unos 40 años redondeando, porque esto luego es muy complicado, ¿no? Importante, como digo, no es Homo sapiens, no se considera de nuestra especie, pero sí es humano, vamos a decirlo así, es del género Homo, es Homo heidelbergensis, por volver a repetirlo, ¿no? La cosa está en que, bueno, este individuo en un momento dado se le fractura, creo que es un molar, y esto le va produciendo pues unos dolores al principio y luego posteriormente una infección de lo que es la zona dental que posteriormente le va a pasar a la mandíbula, se cree a llegar a la zona del globo ocular, le puede complicar la visión, dolores, fiebres, etcétera, y finalmente, como tú has dicho, efectivamente, una septicemia que lo que se cree que es la causa de su fallecimiento. Claro, porque en aquel momento literalmente quitarle las muelas era imposible. Imagino que sería un premolar, un molar que se le fracturaría, imagino. Sí. Y claro, se le irían pues metiendo comida y demás, entonces se iría infectando y acabó muriendo. Sí. ¿Y existen cuidados? ¿Se ha encontrado indicios de que hay alguien que se haya preocupado por la salud de Miguelón? A ver, lo que más nos hace pensar que ese individuo recibió un cuidado no fue tanto el haber encontrado, vamos a decirlo así, restos de sustancias de algún tipo, sino más bien lo que nos hace suponer que ha recibido un cuidado es el largo tiempo que vivió ese individuo después de comenzar la infección. Claro que si no hubiera tenido ayuda era imposible que hubiera sobrevivido tanto tiempo después del diagnóstico, digamos, de la infección. Eso es, y ya no solo por un tema de retrasar un poco el fin inevitable también, sino por un tema de esa persona ha tenido que alimentarse, ¿no? Ha tenido que desarrollar una vida durante todo el periodo que ha estado
vamos a decir, ralentizando el efecto de la infección, ¿no? Pues ha tenido que comer, que probablemente fueran unos alimentos que miembros del grupo se lo tratarían, ha tenido que desplazarse, si es un individuo que ha sufrido infecciones, probablemente tuviera una fiebre elevada, ha tenido que a lo mejor tener una ayuda para el desplazamiento o adaptar el ritmo de vida del grupo al de este individuo enfermo. En fin, ese tipo de cosas no las podemos saber a ciencia cierta, no tenemos una máquina del tiempo, ¿no? Pero sí tenemos la posibilidad de deducir lo que ha podido ocurrir en base a lo que nos dicen los restos. Porque en esta época la sociedad humana, bueno, el género Homo, que estos eran heidelbergensis, imagino eran todavía sedentarios, me refiero, no se movían, ¿no? Imagino que sean cazadores recolectores. Efectivamente, todavía no estamos en el momento neolítico que se está capitalizado completamente por Homo sapiens, pero sí, suponemos que tenían un modo de vida cazador-recolector con un cierto gregarismo, pero no estamos hablando de sociedades Claro, pero eso indicaría todavía mucho más, porque tú imagínate los recursos cuando se agotan en una zona, tendrían que desplazarse y tendrían que llevarse con él una persona que era enferma y que no aportaba nada al grupo. Claro, ¿no? Eso es una cosa que también es muy interesante cuando se razona, cuando se especula un poco sobre el tema de los cuidados. Lo primero que llama la atención es un poco del por qué. Para nosotros, pues obviamente ahora es muy obvio, ¿no? Pues porque no vas a dejar a un individuo más de tu grupo en el que tienes un vínculo afectivo dejar morir, ¿no? Hasta ahí, pues luego entraremos en detalle con el tema de los cuidados y la humanidad. Claro. Es interesante. Y también me has hablado de Elvis, que es otro fósil. ¿Es también en la cima de los huesos? Es también en la cima de los huesos. Lo que hemos encontrado de Elvis en este caso, que por eso lleva su nombre, es una cadera y las primeras vértebras, si no me equivoco, lumbares, las que surgen de lo que es la zona de la cadera. Sí, del sacro. Sí. Eso es. Vale. Y bueno, ahí también pues se conoce que por cómo eran los huesos de este individuo, pues hemos visto que tenía unas complicaciones importantes, una superposición de vértebras, desplazamientos de vértebras, desgaste enorme de las articulaciones ligadas a la cadera, lo cual evidentemente cualquier función de tipo productiva para el grupo pues la tendría muy limitada: recolectar, cazar, desplazarse, etcétera. Claro, son individuos que en aquella época, me refiero, o servías para aportar al grupo, o lo más probable, lo que podemos suponer es que te abandonaran. Que te abandonaran, pero sin embargo se encuentran evidencias de que esos individuos sobrevivían gracias a los cuidados o a la consideración, ¿no?, que tenían los otros miembros de la especie. Y tenemos también más ejemplos. Por ejemplo, tengo aquí apuntado la mandíbula de Canam y Sanidaruno, que imagino que será el lugar, ¿no?, el lugar donde se encuentra la cueva de Sanidar. La cueva de Sanidar. Y también a Benjamina, que yo creo que es una cosa que hemos hablado tú y yo antes fuera de cámara, en el que hablábamos que sí que ha tenido que recibir unos cuidados porque la enfermedad que tenía, que era una craneosinostosis, creo que era incompatible con la vida sin unos cuidados apropiados o mínimos. Sí, es incompatible con la vida en la medida en la que a Benjamina, que es como se la ha bautizado a esta niña, creo que sobrevivió, si no me equivoco, exactamente, bueno, con la licencia que permiten estas estimaciones, ¿no? Pero hasta los 10 años. La cosa está en que, claro, Benjamina, lo que la ocurre, yo aquí siempre te dejo a ti la última palabra por si cometo algún gazapo, ¿no? Pero lo que le ocurre con esta patología es que los huesos craneales se le fusionan mucho antes de lo que tendría que haber ocurrido. Esto que hace que obviamente va a limitar el crecimiento del cerebro de una forma normal, una presión intracraneal, ¿vale? Eso es, elevada, y aparte lo que va a tener evidentemente es unas dificultades muy grandes a la hora de tener un desarrollo cognitivo motriz normal, lo cual evidentemente va a influir en sus relaciones sociales, en la capacidad de aprendizaje, de desarrollo del lenguaje, en un montón de cosas. Claro, porque tenemos que entender que imagino que en aquella época, bueno, la infancia no existía como tal, me refiero, el periodo de infancia era en cuanto el individuo fuera capaz de aportar al grupo, es decir, aunque fuera a recolectar o de acompañar al cazador para sujetar, lo que fuera. Sí. Imagino que si esa persona, esa niña, imagino que el retraso madurativo se vería en etapas bastante anteriores a los 10 años. Si esa persona no tenía la capacidad, ¿por qué crees tú que le cuidaron? O sea, ¿por qué piensas tú que le dieron esos cuidados? Pues ahora que me has sacado el tema de la infancia es muy interesante porque precisamente mucho se ha hipotetizado sobre el por qué esta característica humana y si esto sirve para considerarnos humanos a nosotros, ¿no? Bueno, lo que se suele pensar es que los seres humanos, como tú ya bien sabes, como especie tenemos una característica y es la altricialidad. Los seres humanos, digamos que cuando nacemos, para entendernos, es como que no naciéramos del todo hechos y necesitamos un pequeño cuidado extra durante los primeros años de nuestra vida, ¿no? Esto parece que generó la necesidad de que los grupos humanos tuvieran una actitud
de simpatía hacia aquellos individuos que tenían unas necesidades especiales, y esto lo dice el propio Darwin, de alguna forma impulsar a los humanos a desarrollar una especie de instinto social, porque ya que los seres humanos tenemos por nuestro propio desarrollo el condicionante de atravesar fases en las que estamos muy expuestos, muy necesitados de cuidados, eso forzó de alguna forma a la máquina, nos obligó, entre comillas, a tener el aparataje psicológico para justificarnos a dar cuidados a quienes los necesitan. O sea, digamos que va de la mano el que tengamos, respecto a otros animales, un desarrollo madurativo en cuanto al cuerpo, que tardamos mucho más. Por ejemplo, pues los bebés lo que tardan en caminar, un ser humano cuando tarda en caminar respecto a un cervatillo, vamos a poner, va a la par el desarrollo psicológico que nos permite esa capacidad de tener empatía o de, ¿sabes? De preocuparnos por el pequeño, por el débil cuando nace, porque sabemos que esa persona, o sea, ese ser, digamos, no va a ser capaz de valerse por sí mismo hasta que pasa cierta edad. Claro, es como que en algún momento se nos planteó la disyuntiva y vamos a novelizar esto un poco, ¿no? Y se le dijo al ser humano, ok, has elegido esta vía evolutiva, pero esto es lo que tienes que pagar también. Eso es, si tú quieres que tus crías atraviesen un periodo de altricialidad muy grande, no se van a sostener solas. Necesitas encontrar una excusa para rodearlas de un apoyo grupal lo suficientemente grande. ¿Y cuál es ese apoyo grupal? Pues vamos a llamarla conciencia moral, vamos a llamarla empatía, vamos a llamarla como la queramos llamar, ¿no? El afecto también, el amor. Pues mira, volviendo un poco a lo que estamos hablando de Benjamina, de Miguelón y de Elvis, hemos visto que este tipo de cuidados creemos que eran por compasión. Vamos a suponer así, era por cuidarles para que duraran más en el tiempo, ¿no? Sí. Pero también hemos hablado de un ejemplo, que es de la guerra de San Juan ante Porta en latino. Sí, bueno, guerra muy ¿no? Pero, primitiva, porque estamos hablando de creo que era el cuarto milenio antes de Cristo. Sí, eso es, no en las dimensiones actuales. No, lógicamente. Fue una guerra en la que se han encontrado, no sé si eran más de 300 cráneos, ¿no? En una sima, en una cueva. Sí. Y se han encontrado restos de cicatrizaciones, de laceraciones. Eso quiere indicar que quizás en ese momento ya el ser humano cambia, a lo mejor el cuidado por compasión para el cuidado por productividad, vamos a llamarlo así. Un momento en el que nos curamos, como se hacen hoy en día los soldados, vamos por poner un ejemplo que está muy lejos de lo que fuera en aquella época, ¿no? Pero es el de recuperar los individuos para volver a lanzarles a la batalla que sean Esa es la gran diferencia, porque yo creo que el cuidado que podemos ver en Benjamina o el cuidado que podemos ver en Miguelón y en Elvis, los individuos que cuidaban de estos individuos enfermos probablemente no esperaban una recuperación. Supuestamente yo creo que ya habrían conocido casos similares y sabrían que poca solución tendría. No esperaban, mejor dicho, encontrar un rédito productivo para el grupo al cuidar a estos individuos. Sin embargo, la gran diferencia de San Juan ante Porta Latinan es que los cuidados que se dan a esos individuos se hacen con la finalidad de que tengan una funcionalidad productiva para el grupo, porque de hecho se ve que hay muchos individuos que tienen, imagínate, una herida, sana esa herida, vuelven a tener tiempo después otra herida, se la sanan, finalmente mueren, imagínate. Lo que te quiero decir es que son cuidados con un fin productivo. No son cuidados, vamos a decir, altruistamente, como en el caso de Benjamina. Sí que es verdad que hay muchos años de diferencia, porque estamos hablando casi de 400.000 antes de Cristo. Y es otra especie, de hecho. Y es otra especie, porque ya estamos hablando del género Homo sapiens, que es bastante curioso, ¿no? Que vaya ligado encontrarnos cráneos con restos de sílex y perforaciones de eso con la guerra. Bueno, probablemente, hombre, habrá casos de este cuidado altruista en este tipo de sociedad. Lo que pasa que lo que caracteriza, como te digo, a este yacimiento es eso. La vocación productivista, vamos a decirlo así, de los cuidados que se dispensa a estos individuos. Y hay otra cosa que me gustaría hablar y preguntarte sobre todo, porque claro, el ser humano, creo que, corrígeme si me equivoco, sería de las pocas especies, ¿no? que las hembras, una vez que acaban la vida fértil, casi fallecen, me refiero, tienen poca vida después de ello. En los seres humanos tenemos desde que la mujer tiene la menopausia, hay un periodo muy amplio desde que tiene menopausia hasta que fallece, podemos hablar de 30, 40 años. ¿Eso influye también en dar cuidados? Es un poco ir tirando por lo mismo que hemos estado hablando antes de la infancia. O sea, quiero decir, es el forzar la máquina y ver cómo responde conductualmente una especie. Esto es algo muy parecido. El Homo sapiens, bueno, el género Homo, vamos a decirlo así, vamos a decir que es de los pocos seres vivos que alargan la vida de las hembras, en este caso mucho más allá de su vida fértil. De hecho, la esperanza de vida de una mujer de Homo sapiens hace unos 4.000 años, por ejemplo, la podría colocar en que en el cómputo global ha tenido más vida sin ser fértil que vida fértil.
esto desde un punto de vista biológico es completamente improductivo y no tiene ningún sentido. Entonces, el horizonte que nos abre esto es lo que hemos hablado antes, ¿no? De qué forma va a responder el grupo a esta perspectiva biológica que se abre de unos individuos que no cumplen ningún tipo de rol económico en el grupo. Nos vemos obligados a responder ante esto. ¿Y cuál es la respuesta? Pues evidentemente, si queremos que sobrevivan, es aplicar un cuidado. Y para desarrollar un cuidado y justificarlo nosotros a nosotros mismos, necesitamos pues unos valores que, bueno, una conciencia moral que, en teoría, a raíz de estas circunstancias biológicas se va a desarrollar. Claro, que eso es el siguiente tema que vamos a tratar ahora, que es el tema de la conciencia y de la humanidad, que es un tema que tú y yo hemos hablado alguna vez en nuestro canal de YouTube. En el primer vídeo que hice yo. En el primer vídeo que hablabas de enterramientos y de la cima de los huesos. La cima de los huesos y del los pensamientos simbólicos. Porque es un tema muy interesante. Sí, eso es. Y yo creo que los cuidados, lógicamente, o sea, sí que en otras especies, antes de introducir el tema del Homo sapiens, existen evidencias de cuidados en otras especies, ¿no lo sabes? A ver, sí que existen. La cosa está en que siempre los Homo sapiens solemos ser muy discriminatorios cuando juzgamos las cosas que vemos de otras especies y a veces miramos con recelo el ponerlas a nuestro nivel, pero sí que existen. Es el caso, por ejemplo, de los chimpancés, son un grupo con el que nos solemos comparar muy habitualmente por razones más que obvias, y sí que se observa, por ejemplo, que hay hembras que observan, porque al final el juicio es eso, ¿no? Elaborar una percepción propia de algo que ocurre a tu alrededor, ¿no? Elaboran un juicio de cómo, por ejemplo, algunos machos tratan a unas crías, y en base de lo que ellas en su interior opinan de ese trato que ha dado el macho a la cría, esa hembra pues actúa favorablemente o no con ese macho. De alguna forma es como que elabora un juicio moral y decirle, no, tú esto que has hecho está mal, has tratado a esta cría mal, no te voy a compartir mi ración de alimento, no te voy a desparasitar o cualquier otra cosa que sea muestra de afecto en ese tipo de grupos. Entonces estamos hablando que en otras especies pueden existir, es verdad que son nuestros parientes, digamos, más cercanos evolutivamente hablando en ese sentido, ¿no? Pero tú piensas, lógicamente, que lo que nos hace humanos también, entre otras cosas, que es la parte del pensamiento simbólico, es el tema de ser capaces de tener esa empatía, esa comprensión y esos cuidados. ¿Crees que es una de las principales rasgos que nos hacen ser humanos? No puede ser la única, porque hay varios. Porque aparte conocemos algunos casos de seres humanos que tienen ausencia completa de empatía. Puede ser por algún tipo de... Bueno, no sé si la terminología es adecuada, pero un trastorno, por ejemplo. Iba a decir un trastorno, pero no sabía si era la palabra adecuada. Un psicópata, por ejemplo, puede ser. Por ejemplo, entonces, un trastorno. No es humano. Es algo objetivo el poseer una conciencia moral o una empatía lo que nos hace humanos. Bueno, yo creo que es un conjunto de cosas. Y el pensamiento simbólico es una de ellas. Lo tratamos en el vídeo, ¿no? El atribuir al final a un símbolo, el atribuirle un significado que a priori no tiene. Que esto es muy fácilmente entendible con el ejemplo del telo funerario. Eso, literalmente, ¿no? Cuando tú enterraban a alguien, era a lo mejor echar el hacha con la que había peleado toda la vida, o un cuenco que representaba la abundancia. Porque pensaban que en el más allá iban a necesitarlo para lo que fuera, ¿no? Esto es atribuir una cualidad a algo que no lo tiene de por sí. El animismo era, ¿no? ¿Se llama animismo? Bueno, el animismo yo creo que es más una especie de corriente teológica que encuentra lo divino en los elementos naturales del entorno, pues el árbol que es el sagrado porque es el padre de... Bueno, que eso da para otra charla el tema de los símbolos y de Dios. Pero entonces el pensamiento simbólico para ti sería la más importante quizás, aparte del tema de los cuidados. O... Es que luego se habla mucho. A ver, yo te diría que el pensamiento simbólico sí, porque es la capacidad un poco de abstracción. No diría que hay una, pero se habla mucho. Luego también, claro, a ver, es que esto es un problema, porque también el pensamiento simbólico al final, por ejemplo, puede ser el lenguaje, la atribución a símbolos, por ejemplo, gráficos de un significado. ¿Hay animales que utilizan lenguaje? Sí. Hemos hablado de... Vale, a ver, esto es un poco sacado, ¿no? Pero el de las hormigas, por ejemplo, que utilizan un lenguaje químico olfativo. Sí. Pero, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, el tema de orcas, ballenas, que utilizan cánticos, hacen cantos. Múltiples cantos de sonidos que, no sé, tú también sabes más de esto, pero si están en nuestra frecuencia o no. O sea, es decir, que utilizan una cantidad de códigos que no son muy ajenos, pero que para ellos encierra al final significado. Y lo entienden, ¿sabes? Y son capaces de comunicarlo, de replicarlo, de actuar en base a la comprensión de ese significado. Entonces es un poco complejo el tema. La verdad es que sí, porque hay mucha gente que no se pone de acuerdo con la característica más humana. Yo creo que efectivamente dar
un significado, ser capaz de transmitir una cosa es lo que nos hace humanos, más allá de las emociones, porque los animales también pueden tener emociones, sentimientos, no quizás como las percibamos nosotros, porque eso nos pueden ser un poco ajenas, pero creo que el ser capaces de transmitirlas, creo que es una de las cosas que nos hacen más humanos, aunque bueno, en fin, cada uno tendrá su opinión. Es complicado. Y mira, se me ocurre una pregunta ya, si quieres, para ir cerrando. Mira, cuéntame. Y es, ¿cuál es el caso más antiguo de enterramiento? No sé si lo sabrás. ¿De enterramiento? No, pero un enterramiento en el que se han encontrado evidencias de que esa persona, ese fósil o ese ser vivo, porque no podemos decir que fuera un ser humano, tenía evidencias de cuidado. Evidencias de... Porque Miguelón y Elvi me estás diciendo que Miguelón, estamos hablando de 400.000 antes de Cristo, es decir, hace... ¿Qué edad sería la edad de...? Bueno, no sería como la edad de bronce, no, más para arriba. ¿De cuál me has hablado, perdona? Miguelón. De Miguelón estamos hablando de 400.000 años de antigüedad. ¿Hay cosas más anteriores todavía, restos fósiles con más evidencias? Mira, aprovechando que lo has mencionado anteriormente. El caso de la mandíbula de Canaan, por ejemplo, es bastante particular. Bueno, no está tan seguro, pero lo que sí que se sabe es que estudiando, como te digo, esta mandíbula se le encontró un abombamiento que presumiblemente se trataría de un cáncer de huesos, que se manifestaba de esta forma en la mandíbula. Otra vez entramos en el terreno de la hipótesis de hasta qué punto recibió cuidados. Bueno, se entiende que previsiblemente, por el estado en el que estaba de avanzado, tuvo que tener una serie de fatigas internas, iba a decir, ¿no? De patologías que le dificultarán la vida individualmente hablando. Entonces, obviamente se piensa que tuvo que recibir un cuidado. Y esto es en torno a hace unos 500.000 de años. Todavía más. Pero yo creo que probablemente pueda ser bastante, que se pueden encontrar ejemplos bastante anteriores. Ya no entraría en el género... Bueno, sí miento, pero el caso de Australopithecus, por ejemplo, lo desconozco ahora mismo completamente, pero probablemente sí que haya algún ejemplo. A ver, es verdad que ya estamos hablando de 1.200.000, se complicaría mucho también el propio hallazgo de restos fósiles en suficientemente número como para encontrar un ejemplo de esto. Pero yo creo que lo puede haber, sí. Claro, porque esto te lo digo a opinión completamente personal, ¿eh? ¿Dónde crees tú que está el límite? Me refiero que podemos encontrar evidencias de esto. Esto es una opinión personal, porque no creo, o sea, no hay datos, es complicado lo que dices tú, porque cuanto más retrocedes en el tiempo, más complicado es encontrar justo un fósil que demuestre que tenía, pues lo que dices tú, a lo mejor una cicatrización o una evidencia de que le habían hecho una trepanación para aliviarle la presión intracraneal. ¿Dónde crees tú que puede estar el límite? Pues la verdad que es una pregunta muy trampada, porque, bueno, es que de hecho, depende que entiendas como ser humano, porque ya estamos hablando de que el Australopithecus ya difiere mucho de nuestro género. Sí, a ver, por ejemplo, si hace 20 años, bueno, hace 20 años no, pero si antes de encontrar, por ejemplo, los casos de la cima de los huesos, de estudiar el Bíceps Excalibur, etcétera, etcétera, se le hubiera puesto a alguien sobre la mesa la posibilidad de que un homínido que no tiene, bueno, no digo que no tenga nada que ver, pero que no es Homo sapiens, está desarrollando un pensamiento del más allá, está desarrollando en su psique un mundo imaginado que comparte con los demás, ofrece objetos de carácter votivo a los que dota de simbolismo, hace un enterramiento colectivo, o sea, son cosas que hace, ya te digo, 50 años le habrían volado la cabeza a cualquiera. O sea, es muy reciente, es de reciente. Todo esto que se ha ido encontrando es bastante reciente. A ver, me pillas completamente con el tema de las fechas, pero yo te diría que el Bíceps Excalibur, que puede tener como 30 años, estoy hablando muy de memoria, ¿eh? Muy, bueno, muy pero que memoria. no estamos hablando de que ni siquiera sea de principios del siglo pasado, es decir, que estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Sí. Y sus estudios son actuales también. Sí. Entonces eso, es muy complicado ponerle una fecha, Pero hombre, se suele asociar en estos casos que pueden ir este tipo de facultades psicológicas y cognitivas ligadas al incremento del tamaño del cerebro. Claro. Entonces, bueno, si hubiera que poner una barrera, uno la tendría que poner más o menos arbitrariamente, completamente arbitrariamente, cuando se da esa gran explosión del crecimiento de lo que es el cerebro. Australopithecus habilis quizá, pero vamos, es que me parece una quimera. Bueno, todo es muy subjetivo, es una opinión, sí. Pero bueno, podríamos intuir, a lo mejor suponer que quizás ahí estuviera el límite o la barrera en la que podríamos empezar a entender al ser humano como un ser que piensa, que desarrolla un pensamiento colectivo y también que puede ser capaz de preocuparse por el otro y verlo como no como alguien más, sino como alguien a quien cuidar a lo mejor y empatizar con él. Podemos suponer que está ahí, pero bueno, es una opinión y creo que es mojarse demasiado. Así que bueno, Daniel, no sé si quieres decirme algo más, ¿tienes algo más que añadir? Pues la verdad que me he quedado muy a gusto. Se ha quedado a gusto. Yo creo que hemos tratado todos los temas, la verdad. Es que estas son las típicas cosas, ¿no? que hablábamos antes cuando íbamos a tomarnos una cerveza. Pues sí. Así que bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. Por este ratito. Y nada, vosotros pues nos vemos la semana que viene en otro podcast de Café Enfermero. Muchas gracias y hasta luego.